femorales muy bien desarrollados, que se encuentran dentro de la cavidad acetabular, ¿no? Es una placa radiográfica normal esta imagen. Pero acá, miren, lo que podemos observar en el lado derecho, miren, ahí se puede ver, pueden comparar claramente, miren, este es el acetábulo, es un acetábulo plano, alto, el núcleo femoral está hipodesarrollado y además está subluxado. Este niño con seguridad va a cojear, con seguridad. Estas son las características malas, las que no deberíamos de ver. Lo que ustedes tienen que realizar, como conclusión vamos a quedar en la parte final, es que estos niños hay que abordarlos desde el tercer y cuarto mes. En centros hospitalarios desarrollados, ya desde al mes se le puede solicitar, incluso a los 15 días o 3 semanas de nacido, se puede solicitar una ecografía y con esta podemos diagnosticar la displasia de cadera, ¿ya? Pero al no contar nuestros centros hospitalarios con esta tecnología, si bien es cierto, tenemos, pero se saturan, pues, lo más práctico va a resultar una evaluación clínica bien hecha y el examen auxiliar que nos va a ayudar es una placa radiográfica que lo pueden empezar a tomar a partir del cuarto mes, sin miedo. Muchos de los papás vienen pensando de que se va a irradiar, que le va a dar cáncer, piensan en ello, ¿no? Eso hay que ir quitando esos mitos. Por una dosis de radiación no va a causar mayor daño, ¿ya? No va a causar. Se le protege más, ¿no? Los órganos genitales, se hace una protección y no va a haber ningún problema. Pero sí es importante tener una placa radiográfica a esa edad, ¿ya? Entonces esto va a llevar a que a una artrosis temprana, ¿no? A una artrosis temprana, si no se hace un buen manejo. Entonces vamos a ver la epidemiología, el diagnóstico, el manejo, ¿ya? Entonces la displasia del desarrollo de la cadera viene a ser la alteración en el desarrollo de esta articulación y que va a afectar en mayor o menor grado a todos los componentes mesodérmicos de esta articulación, creando finalmente una inestabilidad. Aquí podemos ver nuevamente, miren, el lado derecho es una cadera normal, en el cual el ángulo acetabular está dentro de los valores normales, pero acá vemos, miren, hay un hipodesarrollo del núcleo femoral y además que vemos, miren, el acetábulo es plano, alto, no ha bajado como en este caso. Dense cuenta, miren, acá tiene ya su concavidad. En cambio, acá es un techo plano que no da la cavidad adecuada para que el fémur o la cabeza femoral se pueda articular. Por lo tanto, al tener un techo plano, esto se va a luxar y este niño va a cojear. Eso es lo grave, ¿no? La repercusión a futuro. Entonces, hay momentos de riesgo, tanto en la etapa gestacional, porque recuerden, hay factores que pueden condicionar a la presentación de la displasia de cadera, ¿no? El hecho de tener una posición podálica, el hecho de ser el primer hijo, el hecho de ser de sexo femenino, van a ser factores que van a condicionar a que se presente la displasia de cadera. Y en la etapa gestacional, por ejemplo, en la semana 12, se gesta el desarrollo, o mejor dicho, concluye el desarrollo completo de esta articulación. En la semana 18 desarrolla la musculatura de la cadera, lo que rodea. Y en las últimas 4 semanas aumenta la fuerza mecánica. En cuanto a la incidencia, hablamos de un caso de cadera inestable por 100 nacidos vivos y de 1 a 1.5 casos de luxación por 1000 recién nacidos, ¿ya? En cuanto al sexo, el sexo femenino es mayor que el masculino en una equivalencia de 6 a 1. Puede ser provocada por la hormona relaxina. La etnia más afectada es la blanca, aparece más en la cadera izquierda que en la derecha, en porcentajes de 60 y 40% respectivamente, y está asociado a factores hereditarios, culturales, ¿no? Factores hereditarios, por ejemplo, la probabilidad de que haya presentado algún progenitor y tenga algún hijo en el segundo aumenta hasta más del 50% de probabilidad de que pueda presentar displasia de cadera. O inclusive en gemelos, también se han hecho algunos estudios y la probabilidad de que
los progenitores hayan presentado, cualquiera de ellos, displasia de cadera, aumenta también al 50%. También está asociado a factores culturales, como les decía, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, se utiliza bastante el hecho de poder exponer una faja, ¿no? En los miembros inferiores y de tal forma que los ponen como si fuera un tamalito. Eso no es lo adecuado. Lo adecuado es permitirle que la cadera esté libre. Se puede utilizar pañales de tela o inclusive los descartables, pero no colocar lo que se hacía antiguamente, ¿no? Fajarlos, ¿no? Eso condiciona o aumenta la probabilidad de que haga una displasia de cadera. También es frecuente en la presentación podálica o de nalgas, que les decía, ¿no? Un 35% de probabilidad de que haga displasia de cadera. Hay una clasificación, ¿no? Hablamos de displasia cuando solo se diagnostica con exámenes complementarios, es decir, con una placa radiográfica o una ecografía. Hablamos de cadera inestable cuando el adecuado contacto entre la cabeza femoral y el acetábulo se pierde. O sea, esta imagen, ¿no? Esta, la del lado izquierdo, miren. Esta es una cadera inestable, ya yendo a una subluxación. Cadera subluxable, la cabeza femoral se encuentra dentro del acetábulo, pero se puede provocar su desplazamiento sin sacarlo de esta cavidad completamente. Aquí hacemos las maniobras de Barlow y Ortolani antes de los 4 meses para poder corroborar esto clínicamente. Una cadera luxable, la cabeza se encuentra en el acetábulo, pero puede ser desplazada completamente con una maniobra para después volver a reducirla. Esta es la más frecuente. Acá hablamos específicamente de estas dos maniobras que les mencionaba, ¿no? Barlow y Ortolani. Con la maniobra de Barlow luxamos y con la de Ortolani reducimos. Y la cadera luxada, pues la cabeza femoral se va a encontrar completamente fuera, desplazada del acetábulo. Esa es la más grave, ¿no? Y también hay una displasia de cadera teratológica, ¿no? Que generalmente va a estar asociada a malformaciones congénitas, ¿ya? Que ocurren tempranamente, puede ser intraútero o posparto, y generalmente van a estar asociadas a trastornos neuromusculares, como por ejemplo la mielodisplasia, la artrogrifosis o algún otro síndrome. ¿Aló? ¿Aló? No, ahorita no puedo, a partir de las 12 bien. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuáles son los motivos de consulta? Normalmente lo que está arraigado es mucho observar los pliegues, ¿no? La simetría de los pliegues del muslo, glúteos o vulvares. Esto puede quitarnos la especificidad para llegar al diagnóstico. No siempre debemos de orientarnos, porque hay pacientes que hay asimetría en los pliegues y tienen la cadera completamente normal, o al contrario. Por lo tanto, esto incluso en estudios se ha demostrado de que no es tan fidedigno. No deberíamos fiarnos por los pliegues. Lo que sí nos va a orientar, por ejemplo, es que el acortamiento de un miembro, eso sí, ahí estaríamos hablando de una cadera luxada, por ejemplo. O cuando tomamos una placa radiográfica y vemos un hipodesarrollo, una hipoformación de la cabeza femoral. También el retardo de iniciación en la marcha, ¿no? Eso también nos puede orientar. Por lo tanto, el control ortopédico, el control que se debe de hacer para el seguimiento de displasia de cadera, lo debemos de hacer de forma temprana, ¿no? Máximo a partir del 4.º mes. Si se puede hacer antes, ideal, no hay ningún problema. ¿Aló? Dentro del diagnóstico, lo que tenemos que tener en cuenta son los antecedentes clínicos y el examen físico, que va a ser importante. Puede ser una ecografía, como les decía, en una edad temprana. Se puede hacer fácilmente a partir del mes, 2 meses, hasta los 3 meses máximo la ecografía. Y la placa radiográfica a partir del 4.º mes. Yo creo que acá lo más práctico que vamos a tener que realizar, o por lo menos en la realidad que tenemos en nuestros centros hospitalarios, va a ser solicitar una placa radiográfica a partir del 4.º mes, ¿no? Si se puede la ecografía, pero es muy difícil. La realidad que tenemos en nuestros centros hospitalarios es complicada.
por la saturación de pacientes que tenemos, es bien complicado que tengamos una ecografía antes de esa edad. Lo más práctico es una placa radiográfica. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la displasia del desarrollo de cadera? Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, la presentación podálica, antecedentes familiares, que papá o mamá haya presentado la patología o algún hermano, sexo femenino, primer hijo, oligohidramnios, elevado peso al nacimiento, embarazo múltiple, madre de talla baja, cadera izquierda es más frecuente, hiperlaxitud, deformidad del miembro inferior, tortícolis, pie sambo, son algunos de los factores de riesgo que condicionan a que se pueda presentar esta displasia de cadera, ¿no? Entonces, que sea de sexo femenino, primera hija, aumenta el riesgo a que pueda presentar displasia de cadera, ¿no? Mala posición, posición podálica, por ejemplo, oligohidramnios, parto gemelar, posición de nalgas franca, todos esos factores condicionan a que se pueda presentar esta patología. Entonces, acá hay algunos estudios, por ejemplo, de la AOS. Acá hay en cuanto a la incidencia, reportan, por ejemplo, detectan una inestabilidad de cadera eh, que viene a ser alta, ¿no? Uno de cada 100 recién nacidos. Y en el caso en cuanto a la displasia de cadera, hablamos de 1.5 a 2.5 de casos por cada 1000 recién nacidos. Las anomalías detectadas por ecografía van a conducir a una intervención más temprana, que aproximadamente es de 5 a 7%, y la verdadera prevalencia de la patología de la cadera adulta atribuible a displasia de cadera es desconocida en realidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La presentación podálica, por ejemplo, historia familiar, historia clínica de inestabilidad. Este es otro artículo en el cual se muestra la epidemiología en displasia de cadera, ¿no? En los cuales hay predictores también. La presentación podálica, se repite la historia familiar, el sexo femenino, ¿no? Aló, aló, aló. Ya, vengo a las dos. La prematuridad y también asociado a algunas alteraciones cromosómicas, ¿no? El screening de la displasia de cadera puede ser clínico o con ultrasonido. Clínico se refiere a la evaluación que ustedes van a realizar. El paciente viene al cuarto mes, niño o niña, descubren, ven si hay pliegues, ven si hay acortamiento de algún miembro, y lo más importante ahí es la abducción de las caderas. Si ustedes notan una resistencia a la abducción, eso nos está indicando de que la probabilidad de que pueda presentar una displasia de cadera aumenta, ¿ya? Si hay un acortamiento, con seguridad debe haber una subluxación o una luxación de cadera. Entonces, se puede hacer incluso las maniobras de Barlow y Ortolani, pero esto antes del cuarto mes, para poder ver la estabilidad de la cadera. Si ustedes hacen la maniobra de Barlow, lo luxan fácilmente y con la de Ortolani la reducen, es una cadera inestable. Y eso nos está indicando de que es una displasia de cadera que hay que tratar de estabilizarla. Entonces acá, por ejemplo, también en este estudio dice, ¿no? Una cadera luxable se puede monitorizar con una ecografía incluso a partir de las 2 semanas. Es preventivo en edad temprana la ecografía hasta los 3 meses. Hasta los 3 meses. Acá también se hace un screening en el caso de la displasia de cadera. Es una revisión, ¿no? De literatura sistémica, en el cual concluyen, ¿no? Que en más del 80% de caderas inestables pueden ser resueltas espontáneamente. También está enfocado al screening, hacen un seguimiento hasta los 6 meses. Ellos concluyen que el examen clínico o el ultrasonido pueden identificar recién nacidos con mayor riesgo de displasia de cadera. O sea, acá lo que nosotros podemos valernos es el examen clínico básicamente. Entonces, cuando tengan a un niño o niña que vengan, por ejemplo, para el control de sus vacunas al mes, a los 2 meses, pueden hacer estas maniobras de Barlow y Ortolani y ahí poder detectar de forma temprana. Se puede hacer eso. Pero lo más fidedigno, como les digo, tener un examen
para poder tener la fiabilidad de que estamos frente a una displasia sería la placa radiográfica. Una placa radiográfica a partir del cuarto mes. Este es otro estudio también en el cual se hace una evaluación, es un estudio prospectivo, randomizado, ¿no? Con ultrasonido. En este concluyen, por ejemplo, cuando se hace un screening, eh, el ultrasonido ayuda a hacer la detección de forma temprana. Ahora, ellos recomiendan un ultrasonido selectivo, en este caso para los neonatos, con anormalidad o sospecha clínica y que presenten factores de riesgos. Por ejemplo, que sea primer hijo o hija, en este caso, que haya presentado, que sea, por ejemplo, prematuro, que haya presentado oligohidramnios o que tenga algún familiar con la patología previa. Este también es otro estudio en el cual también, de igual forma, ¿no? Demuestran que el screening universal debería ser el ultrasonido en edad temprana. Entonces vamos quedando con esa conclusión, ¿no? De que lo ideal debería de ser una evaluación temprana, hasta antes de los 3 meses con ecografía. ¿Ya? Eso sería lo importante. Pero en nuestro medio, pongámonos en nuestro medio, siempre hay que tratar de ver el lugar donde estamos nosotros, ¿no? Es un poco, es difícil, complicado por la cantidad de pacientes, por la poca cantidad de radiólogos que tenemos, ¿no? Pero lo ideal sería, lo ideal, una ecografía en esta edad temprana. En cuanto a la evaluación clínica, es importante que no existan signos, si no hay signos patognomónicos de displasia de cadera, entonces, como por ejemplo un miembro acortado, una limitación a la abducción, estaríamos hablando de una cadera normal. Pero si encontramos todo ello, las posibilidades de que sea una displasia de cadera aumentan. Se debe de evaluar las dos maniobras, Barlow y Ortolani, y también la evaluación de la reducción de las caderas y los rangos articulares adecuados. Pues acá tenemos, miren, la maniobra de Barlow, que es flexionar el muslo sobre la pierna y empujar de arriba hacia abajo, provocando, ¿qué cosa? Que salga la cabeza femoral del acetábulo. Si es que se logra eso, estamos hablando de una cadera luxable. Y después hacemos la maniobra contraria, abducimos y reducimos la cabeza femoral para que pueda ingresar al acetábulo. Esta es la maniobra de Ortolani y esta es la de Barlow, ¿no? El otro examen que podemos hacer es, como les decía, la abducción. Abrimos la caderita. Si nosotros vemos de que notamos resistencia, de que no abduce, entonces estamos frente a la posibilidad de que tuviéramos un caso de displasia de cadera. La simetría de pliegues nos orienta, pero no hay que fiarse. Hay estudios que ya han demostrado de que no ayudan, muchas veces en los centros de salud o con nivel de atención primaria, muchas veces se guían por los pliegues, ¿no? No tiene pliegues, está normal. Tiene pliegues, tiene displasia. No siempre es así. Este signo sí es importante, el signo de Galeazzi. Flexionan la rodilla, el muslo sobre la pierna, y si notan esta simetría, es un signo importante para poder determinar que esta es una cadera luxada. En cuanto al ultrasonido, como les decía, es el método preferido en cadera inmadura, es decir, a partir del primer, segundo mes. Su valor ya va a disminuir conforme aumente la edad, ¿ya? Por eso es que la placa radiográfica, acá ponen en 6 meses, se puede solicitar sin ningún problema a partir del cuarto mes para poder identificar una displasia. Incluso ya a partir del cuarto mes hablamos de un diagnóstico tardío de displasia de cadera, pero es importante para poder iniciar el tratamiento. Entonces, lo que recomiendo es realizar un screening a partir de las 4 a 6 semanas después del nacimiento. ¿Con qué? Con una ecografía. Con una ecografía. Entonces, es esta, ¿no? La ecografía. Y hay una clasificación de Graf, en la cual nos da dos ángulos, alfa y beta. Acá tenemos esta clasificación. Lo normal, por ejemplo, en el ángulo alfa es mayor a 60
y en el ángulo beta menor a 50 grados. La radiografía también ha demostrado ser un examen auxiliar importante. Si bien es cierto, es limitado ya. ¿Por qué? Porque si utilizamos esto a partir del cuarto o sexto mes, estamos hablando de un diagnóstico inclusive tardío, ¿ya? Entonces, aquí en el examen radiológico lo que deberíamos ver son estas líneas que son importantes, ¿no? Esta línea horizontal que cruza a nivel del cartílago trirradiado, estamos hablando de la línea de Hilgem-Reiner. La línea vertical que cruza en el borde superior del acetábulo, borde externo, estamos hablando de la línea de Perkins. Y de esta forma se forman incluso los cuatro cuadrantes, ¿no? Que son conocidos los cuadrantes de Hombre-Dam. La cabeza femoral debe estar siempre en el cuadrante infero-interno, en el cuadrante de abajo, inferior y en el lado medial. Este ángulo, esta línea que se traza desde el cartílago trirradiado y en el borde superior del acetábulo, es el ángulo acetabular. Este es el que nosotros medimos y con esto determinamos de forma referencial los ángulos de acuerdo a la edad, ¿no? Por ejemplo, cuando uno nace con 32 grados aproximadamente y ese ángulo debe ir reduciendo progresivamente. A los 6 meses de 32 debe haber bajado a 25. Al año debe haber bajado a 20 y a los 2 años se espera un ángulo de 15 grados. Eso es lo que se espera dentro de lo normal. En cuanto al tratamiento, primero hay que identificar eh, lo que les había dicho, ¿no? La clínica va a ser importante, una placa radiográfica o una ecografía, y si determinamos de que estamos frente a una displasia de cadera, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si el paciente lo encontramos de 3 meses, 4 meses, utilizamos lo que es el conocido como el arnés de Pavlik, pero si es mayor a 6 meses, ya utilizamos las férulas abductoras. Hay varias en el mercado, como el calzón de Fredka, por ejemplo, la férula de Hilger, de Greif-Ilfner, por ejemplo, que es otro aparato, ya les vamos a ir mostrando. Este es el arnés, entonces este es el tratamiento que utilizamos si hacemos el diagnóstico temprano, a los 2, 3, 4 meses, antes de los 6 meses, ¿ya? Para esto hay que manejar este concepto de zona segura de run safe, ¿no? Que no debemos de tener una abducción completa. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un riesgo, ¿no? Vamos a tener un riesgo de hacer una necrosis avascular de la cadera. Esta es la línea, más o menos estamos hablando de 60 grados en abducción, ¿ya? Esta es la línea verde, línea segura, en la cual se debe colocar este arnés, ¿no? Miren acá, está en una abducción, pero no es una abducción completa, porque si esta la llevamos a 180 grados, vamos a tener complicaciones como es una necrosis avascular de la cadera. Se debe utilizar las 24 horas del día. Las correas anteriores sirven para poder flexionar la cadera y las posteriores para limitar la aducción, ¿ya? Si se tratan de forma adecuada, tiene un éxito de más del 90%. Su incidencia de necrosis, es decir, con un mal manejo, es del 0 al 28%. Por eso es que hay que tener cuidado, ¿no?, con el uso de este tratamiento. Por ejemplo, acá es un trabajo de investigación, una revisión sistémica del uso del método de arnés de Pavlik, ¿no?, en el cual hace una revisión sistémica de artículos y, por ejemplo, lo que llegan a la conclusión, mientras más temprano sea el diagnóstico y también el inicio del tratamiento, mayor será la tasa de éxito. Si lo diagnosticamos a las 7 semanas, comenzamos a utilizar el arnés, el tratamiento va a ser exitoso a los 3 meses, es decir, antes de las 6 semanas, de los 6 meses podemos dejar el tratamiento con la patología resuelta. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se puede utilizar? Generalmente se utilizan 2 meses. 2 meses. De hecho, que hay que hacerles un seguimiento, hay que tomarles una ecografía, también una placa radiográfica a partir del cuarto mes. La posibilidad que hagan complicación por necrosis avascular es hasta el 30%, ¿no? Por eso y a estos pacientes hay que estar haciendo el seguimiento semanal.
¿Y qué pasa si falla el arnés de Pavlik? Ya tenemos un niño que ha utilizado, por ejemplo, el arnés de Pavlik hasta los 6 meses y falló. Entonces, en esos casos podemos optar, uno, por colocar una férula abductora, pero si vemos que la cabeza femoral se ha luxado o se ha subluxado, ya entraría a lo que viene a ser el tratamiento quirúrgico, en el cual se hace una reducción cerrada bajo anestesia y luego se le coloca un yeso pelvipedio, ¿ya? O pasar a las férulas, a los braces semirrígidos, como por ejemplo el de Craig-Wilfner, el de von Rosen, o férulas abductoras de abducción. Aquí tenemos, miren, acá tenemos, por ejemplo, esta es la de von Rosen, el fundamento es el mismo, tratar de abducir la cadera. Esta es la que más se usa, esta es la de Craig-Wilfner. Es un aparato hecho de plástico y metal rígido que mantiene en abducción, pero que lo mantiene en la zona segura, en los criterios de Ramsey, más o menos en una abducción de 60 grados, ¿no? Este es la almohadilla o calzón de Fredka. Entonces acá también hay estudios que demuestran que utilizando la almohadilla de Fredka, por ejemplo, da buenos resultados, pero hay que tener cuidado con la necrosis avascular. Con la de Craig, por ejemplo, o la de von Rosen, da buenos resultados si se utiliza de manera adecuada. ¿Por qué? Porque cumple con los criterios de Ramsey, ¿no? La deducción principalmente. Entonces, ya hemos hablado del examen clínico, no se olviden, importante la simetría de los pliegues, pero no dejarse llevar por ello. Por eso es que el porcentaje de fiabilidad es bajo. La limitación de la abducción es importante. Si ustedes notan que hay una limitación en la abducción, lo más probable es que presente displasia de cadera. También realizar las maniobras de Barlow y Ortolani, ¿no? Estas se pueden realizar hasta cuarto mes. Siempre hay que evaluar el tono muscular, el desarrollo psicomotriz. Y en mayores de un año, si encontramos displasia en estos pacientes, el pronóstico ya no es bueno, porque mientras más temprano tengamos el diagnóstico, el tratamiento va a ser efectivo. Entonces, ya cuando son mayores de un año, generalmente van a un tratamiento quirúrgico. Acá podemos ver, ¿no? Asimetría de pliegues, pero no se dejen llevar por ello, ¿ya? La abducción, si ustedes notan, abren las caderas y ven que hay una limitación, miren, como esta, como en la imagen, la posibilidad de que sea una displasia de cadera es alta. Igual acá, miren, acá vemos el signo de Galeazzi, esta inflexión y vemos esa simetría, miren. El lado derecho es el que está comprometido y lo más probable es que esa cabeza esté fuera, miren como en la imagen, una cadera luxada. Acá tenemos, ¿no? El signo de Galeazzi, la limitación a la deducción va a ser importante. Estos dos signos, métanse a la cabeza, son importantísimos. Con estos dos signos ustedes pueden diagnosticar inmediatamente la displasia de cadera. En este caso, incluso una luxación de cadera, ya no hablaríamos de una displasia simplemente. En cuanto a la placa radiográfica, lo que les comentaba, en cuanto a la ecografía, ya les había dicho, ¿no? Esto se puede realizar hasta antes del cuarto mes, es importante, el ángulo beta menor de 50 y el ángulo alfa mayor de 60, eso es lo normal, es lo normal. Si está por debajo de este o mayor a 50 el ángulo beta, es displasia de cadera. Y si en el ángulo alfa es menor a 60, estamos hablando de una displasia de cadera. La cobertura acetabular también va a ser importante. En cuanto a la placa radiográfica, ya les había mencionado, ¿no? Las líneas que hay que tener en cuenta, la línea de Hillier-Reiner, la línea de Perkins, el ángulo acetabular, y en base a ello, en base al ángulo acetabular, es que nosotros tomamos los grados y tenemos cuadros de referencia, ¿no? Por ejemplo, el índice acetabular cuando nace más o menos está en 32, 30, 32, a los 6 meses 25, al año 20, a los 2 años 15 y a los 4 años 10 grados. A esos grados debería de acercarse una radiografía normal. Acá tenemos, ¿no? Las líneas nuevamente se repiten, la línea de Perkins, Hillier-Reiner y el ángulo acetabular. Esto es lo que ustedes tendrían que trazar para poder determinar los grados, ¿no? Que queremos determinar. Acá, por ejemplo, miren, en esta imagen que está en el lado izquierdo, podemos ver la línea de Hillier-Reiner, agarran una regla, trazan una línea y que pase por el cartílago trirradiado en ambas caderas.
La línea de Perkins es una línea que se traza vertical, que pase por el borde externo del techo acetabular. Una vez que han trazado la línea de Hillenreiner, pueden trazar el ángulo acetabular, que va desde el cartílago trirradiado al borde externo o borde superior del acetábulo. Ese es el índice acetabular. El arco de Shenton es un ángulo imaginario en el cual debe corresponder a la prolongación del borde inferior del cuello femoral hasta el borde superior del agujero obturador. ¿Ya? Acá tenemos los cuadrantes de Hombre-Dam que se forman al trazar la línea de Hilgenreiner y la línea de Perkins. Ahí tenemos a los 4 cuadrantes. Y la cabeza femoral siempre se debe de encontrar en el cuadrante ínfero interno. Si está acá afuera, ya estamos hablando de una cadera displásica o subluxada, mejor dicho. Y si se encuentra en el ángulo superinterno, ya hablamos de una cadera luxada. También podemos, hay otra clasificación, los grados de luxación de Tonis. Miren, si se encuentra en el ángulo ínfero interno, hablamos de que está en la posición correcta. Si ya sale de este cuadrante, estamos hablando de una cadera subluxada. Y acá hablamos de una cadera luxada, y esta es una cadera luxada franca. Esos 4 grados. En esta otra imagen, miren cómo se traza los cuadrantes de Hombre-Dam. El lado derecho está bien, el lado izquierdo, miren, techo alto, la cadera, mejor dicho, el núcleo femoral en el cuadrante súper externo. Ya estamos hablando de una cadera luxada. Este niño con seguridad cojea. Igual acá, miren, una imagen donde mostramos ambas caderas completamente luxadas. Pronóstico no es nada bueno, pero tenemos que hacer algo. Entonces, en estos casos, llevamos al tratamiento quirúrgico. Acá vemos igual, otra imagen para que quede grabado, cadera normal, cadera displásica. No se olviden de esto, ¿no? El ángulo acetabular. El techo debe ir bajando progresivamente. Acá no baja, es un techo alto que no ha desarrollado. Un techo displásico. Miren, ¿y qué pasa si queda con un techo displásico? Pueda que el niño camine, se esté desarrollando completamente normal, pero ¿qué pasa? Pasan los años, se desarrolla en la etapa de la niñez normal, pero ya cuando empieza la etapa adolescente o adulto, si quedó una cadera con un techo muy alto, que no tenga buena cobertura, vemos una cadera displásica. Miren, es distinto al lado derecho. Vean la cabeza femoral con bordes regulares. En cambio acá, miren, la cabeza irregular, una forma ovoidea, el techo displásico. Entonces acá va a comenzar a presentar dolor de forma temprana y probablemente tenga una artrosis temprana. Acá más complejo, miren, ya no tiene forma, la forma no tiene, perdió completamente la forma en el lado derecho. En el lado izquierdo igual, miren, prácticamente está chocando el acetábulo con la cabeza femoral. En esta paciente se debe de hacer una prótesis, un recambio protésico, una prótesis total en ambas caderas. La única forma de que pueda desplazarse y pueda llevar una calidad de vida. Otra imagen, miren, este es un paciente adulto, pero miren la forma, cómo queda. Techo alto, la cabeza se deforma. Al no tener la concavidad concéntrica, entonces esta cabeza, no cuando golpeen el acetábulo, va a ir tomando esta forma, se va a esclerosar y va a tomar esta forma ovoidea, fuera de su lugar. Y con seguridad este paciente va a presentar mucho dolor, dificultad para caminar, inclusive acortamiento. ¿No? Entonces, eso es lo importante. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es obtener y conservar una reducción concéntrica y estable de la cadera, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado del tratamiento conservador que se puede hacer, pero de forma temprana, antes de los 6 meses es lo ideal. Si es antes de los 6 meses el diagnóstico, 3, 4, 5 meses, arnés de Pavlik. Si es mayor a los 6 meses, utilizamos las férulas abductoras, calzón de Fredka, la férula de Craig o tratamiento quirúrgico. Y cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, estamos hablando de tratamientos cruentos, pues, en los cuales se debe de hacer corte, ingresar a la cavidad, reducir, volver a colocar a su lugar, o inclusive realizar osteotomías a nivel del fémur, o techoplastías como la techoplastía de Salter, con la finalidad de poder bajar el techo,
¿no? Por ejemplo, la de Salter, la de Perventon, la de Gans, ¿no? Son cirugías cruentas. Entonces, terminando con la exposición, prohibido fajar al niño, prohibido. No se debe hacer esto. Esto se debería de usar. Usar un canguro ergonómico, utilizar aparatos que permitan la abducción de la cadera. Eso es lo adecuado. Esta sí es la posición adecuada, ¿no? Miren, este es un canguro ergonómico con una base en forma de asiento y que permite la abducción de la cadera. El fular también es otro tratamiento que podemos usar, ¿no? El arnés de Pavlich, ya lo habíamos dicho, antes de los 6 meses, ¿no? Las complicaciones están dadas en cualquier tipo de tratamiento, dentro de ellas la necrosis avascular, ¿no? Ya pasando los 6 meses, utilizamos el calzón de Fredka, la férula de Craig, que esta es la que más se usa porque nos da muy buena seguridad. Inclusive yo lo uso en edades más tempranas, a partir del 4 mes, sin ningún problema, porque me da esta seguridad en cuanto a la abducción. Es importante, entonces no tengo que estar, en el caso del, del arnés de Public hay que estar controlándolos cada semana para ir regulando las correas. En cambio, con este calzón o con la férula de Craig, se sienta el niño y punto. Tiene 3 correas, una en ambas piernas y en la cintura. Solo es eso y el manejo es simple, básico, los padres se acomodan muy bien al tratamiento y da buenos resultados. ¿Por cuánto tiempo debemos de usar? Por lo menos unos 2 a 3 meses, dependiendo cómo vaya. Hay que hacer control de rayos X. Y si esto baja, entonces se le va quitando de a poco. No puede ser el uso de 8 horas, 12 horas o solamente en la noche, dependiendo. Y complementar con terapia física. Entonces acá tenemos, miren, ahí está la férula de Craig. Este es el calzón de Fredka, también es otro. Y ya, ¿qué pasa si es que vemos de que es un techo alto, completamente luxado, y llegamos al tratamiento quirúrgico? Hay que abrir esa articulación, recolocar la cabeza en el lugar que le corresponda, limpiar el tejido redundante y colocar un aparato de yeso en esta posición, igual en abducción. Pues miren, esta es la forma, esto es lo que se hace, ¿no? En la clínica San Juan de Dios, por ejemplo, en Lima, se utiliza bastante. Cuando ya no hay el tratamiento adecuado, tenemos que realizar el tratamiento quirúrgico, colocar un aparato de yeso. Y ahí ir pasando incluso esos yesos. No sé si a los 3 meses todavía persiste, se pasa un yeso H3, que se le llama, en esta posición, miren. Entonces, como pueden ver, ¿no? Es para un niño, para esa edad, después, saben, los niños son completamente activos. Inmovilizarlos es una tortura. Entonces, no debemos de llegar a ello. No se debería de llegar a ello. Entonces, en los tratamientos, pues hay varios tratamientos, ¿no? Ya cuando ya no resultan los tratamientos conservadores, se pasa al tratamiento quirúrgico. Esta es una de las que se realiza, ¿no? Miren esta imagen de acá, miren, se ha hecho en la Clínica San Juan de Dios. Miren, el lado derecho, bien. El lado izquierdo, vean, completamente luxado. Entonces, ¿qué cosa hay que reparar? Uno, ese techo. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace con ese techo, hay que bajar un pedacito del ilíaco y colocarlo por encima del acetábulo y fijarlo con un par de clavos, con la finalidad de poder bajar el techo. Ese es uno. Dos, hay que hacer una reducción de los tendones aductores para que permita la abducción. Y tres, hay que hacer una osteotomía, porque miren, ese fémur es una coxa valga, plana. Hay que varizarlo. ¿Para qué? Para que la cabeza se oriente al acetábulo. Entonces, miren, esto en el tiempo va a ir corrigiéndose y al final el niño le va a permitir caminar. Mientras más temprano se realice, lo ideal es antes de los 2 años, el pronóstico es bueno. Pero si se hace después, es complicado, ¿no? Miren, acá está la osteotomía de Salter, lo que les decía. Un pedacito del ilíaco se toma como si fuera un pedacito de queso y eso se mete por encima del techo acetabular. ¿Con qué? Con la finalidad de poder bajar este techo que está alto y fijamos con un par de clavos. Esa es la osteotomía de Salter. Pero imagínense, pues son cirugías cruentas. Para un niño menor a 1 año, imagínense, ¿no? Pero se tiene que hacer. Son cirugías cruentas, pues, ¿no? Hay otras, la osteotomía de Perventon, que es una acetabuloplastía, ¿no?
que consiste en cubrir la cabeza. La finalidad, el objetivo es el mismo, reducir, bajar, ¿no? Miren, por encima del techo se coloca un pedazo de hueso con la finalidad de bajar, disminuir ese techo. Aquí, por ejemplo, esta es una cirugía en 3 tiempos, o sea, ¿qué cosa se ha hecho? Es una osteotomía de Salter, se ha bajado un pedacito de hueso, se coloca por encima, se fija con 2 clavos, se hace la tenotomía de aductores y finalmente se hace una osteotomía con la finalidad de poder varizar ese fémur. Y miren, va tomando ya la forma, ¿no? Va tomando su forma. Miren, después, ¿qué pasa? Después de 2 años, miren, ya casi toma la misma forma. Este niño se resolvió, el pronóstico es bueno, el niño vuelve a caminar de forma normal, ya no cojea. El pronóstico se asegura con este paciente. En cambio, si se deja, se condena a ese paciente a que pueda presentar, incluso va a estar limitado para la deambulación. Imagínense, a los 15, 16 años cojeando, a los 20, 30 ya no va a poder caminar. Entonces es quitarle su futuro, ¿no? Por eso es importante que ustedes hagan un diagnóstico temprano y va a estar en sus manos realizarlo ello. Por eso les decía, ¿no? Evalúen a los niños cuando tengan en su centro de salud y pidan una placa radiográfica a partir del 4 mes sin miedo. Toman y hacen las medidas de los ángulos y ven que hay displasia, lo refieren. Si ven que no hay que observarlo. Hasta el año hay que hacer la evaluación, ojo, hasta el año. No es que al 4 mes yo veo que está normal y ya chao, bye bye, no, tienen que hacer el seguimiento hasta el año. Esta es una tabla que está en la web, ustedes pueden encontrar, que nos referencia, ¿no? Por ejemplo, miren, un niño a los 4 meses, niña, debería de tener, por ejemplo, miren, 30, 31 grados, 33, en el lado, hablamos ya de displasia grave 36, ¿no? Entonces debería de estar menos de 30 a los 4 meses. A los 6 meses debería estar en los 25. Ya si tiene 27 ya estamos hablando de displasia leve. Esto es en niñas y esto es en varones. Es una tablita práctica que les puede servir de orientación. Entonces, a todos los pacientes tratados hay que observarlos hasta el fin del crecimiento a pesar de mantener buenos resultados. Hasta el año. Métanse eso a la cabeza. Hasta el año. Todos tienen predisposición a artrosis temprana de la cadera, más los que tienen factores de riesgo. Hay que informar a los padres que deben de evitar deportes de alta exigencia deportiva, salto y trote en el caso de los que sean diagnosticados con displasia de cadera, por lo menos hasta que se haya resuelto. Para llevar a casa, 1, no se olviden, el examen clínico es lo más importante. Si ustedes ven signo de Galeazzi, limitación a la reducción, displasia de cadera, hay que evaluar a partir del 3 mes. Incluso antes se puede hacer, pero ustedes lo pueden hacer a partir del 3 mes. Barlow y Ortolani, no se olviden. Se puede solicitar una ecografía a partir de las 6 semanas de vida, hasta los 6 meses. Se debe solicitar una placa radiográfica de caderas a partir de los 4 meses. No se olviden, por favor. Si observan una alteración en los rangos del índice acetabular, debe ser referido para su manejo con el ortopedista. Se debe de hacer el manejo hasta los 2 años al menos si tuvo displasia de cadera. Eso no se olvide. Listo. No se hayan dormido. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, de una vez. O si no, al final ya, no nos queda mucho tiempo, por favor, pueden presentar el tema de osteomielitis, por favor. Lo hacemos rápido. Ya, sí, puede ser, doctor. Ya, vamos. Am, Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a proseguir con el tema de osteomielitis. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, la osteomielitis va a ser una enfermedad que es básicamente una inflamación, cuyo principal mecanismo es por una infección, es decir, una inflamación causada por una infección intraósea.
Esta infección puede ser localizada o también puede diseminarse por el hueso, afectando la médula, la corteza, el periósteo e incluso los tejidos blandos. Para ello, hay varias vías de infección por las cuales puede producirse la osteomielitis. La principal y la más frecuente es la vía hematógena. Aquí se va a formar mm, previamente una infección, es decir, el paciente va a tener una bacteriemia y por vía sanguínea y a través de la arteria nutricia del hueso va a llegar hasta la parte metafisiaria de los huesos largos y aquí es donde se va a dar la inoculación de un foco infeccioso. El segundo mecanismo que tenemos en cuanto a frecuencia es por densidad, por vecindad. Aquí es cuando ocurre un traumatismo o puede ser un absceso o una colección hemática. Aquí cuando hay un tejido infectado o una fractura expuesta o abierta, eh, va a haber una colonización de las bacterias en un foco. Entonces, esto también va a ser otro mecanismo de producción de una osteomielitis. El otro mecanismo es por inoculación. Aquí se establece en procedimientos quirúrgicos donde no se emplea una adecuada técnica quirúrgica o no se respetan las recomendaciones de antisepsia, como por ejemplo al poner una placa con tornillos. Otro mecanismo es iatrogénico. Aquí, por ejemplo, al realizar una biopsia o una infiltración, también se produce una infección. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la etiología, el agente más frecuentemente encontrado va a ser el Staphylococcus aureus. Esto sobre todo en una infección que es por vía hematógena. Pero si hablamos de un lactante, podríamos encontrar también el Haemophilus influenzae. Si hablamos de un niño y un adulto, siempre preferentemente es el Staphylococcus aureus. Pero en el adulto, cuando se da por una contaminación postquirúrgica, podemos encontrar también al Staphylococcus epidermidis y también otros agentes como la salmonela o algunos otros hongos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la epidemiología, la osteomielitis es más frecuente en los niños. Esto vamos a ver que es básicamente por dos mecanismos. Uno, que el tejido cortical, el hueso, a nivel de la metáfisis, es mucho más delgado debido a la placa de crecimiento. Entonces, cuando hay una infección, esta es más probable que se disemine rápidamente por el hueso. Otro mecanismo que favorece a la mayor prevalencia de la osteomielitis en los niños es la abundante vascularización que va a recibir los huesos largos en la parte metafisiaria. Entonces, esto en una bacteriemia va a ser un foco de llegada de microorganismos. Entonces, va a ser más frecuente en menores de 2 años, pero tenemos otro pico entre niños de 8 a 12 años. Y hay factores predisponentes que nos van a conducir a una osteomielitis, como por ejemplo la desnutrición, condiciones inmunosupresoras, como corticoides o pacientes con diabetes. La localización es más frecuente en la metáfisis distal del fémur, pero también podemos encontrar en la metáfisis proximal de la tibia, en la metáfisis proximal del fémur y mucho más raro en la metáfisis distal del radio o del húmero. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la patogenia, una vez que se produce la llegada de los agentes eh, infectantes al foco de lesión, se produce una reacción inflamatoria inicial, congestión, edema y supuración. Y esto puede conducir a la diseminación de un exudado purulento a través de los conductos de Havers y de Boltzmann. Ahora, esto al tener varias vías de diseminación, una de ellas es hacia la periferia, es decir, hacia eh, el tejido óseo cortical. Y aquí, cuando llega el foco infeccioso, este llega a separar el periósteo del hueso. Pero el punto en donde el periósteo se une a la placa de crecimiento es una adherencia fuerte. Entonces, en este punto se suele detener el infiltrado. También podemos observar nosotros el secuestro y el involucro. El secuestro es cuando hay tejido óseo rodeando, muerto, pero que está dentro del hueso. Y aparte hay tejido óseo cortical. Entonces, aquí el foco no va a rodear o no va a perforar la cortical.
En el involucro ocurre lo contrario, el tejido muerto logra perforar la cortical y sale, pero queda rodeado por el periósteo. Bueno, eso sería todo. Gracias. Ya, doctor, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver lo que es la clasificación. Bueno, básicamente lo podemos clasificar en dos, ¿no? Bueno, en tres, según su mecanismo de infección, como mencionó mi compañero, que podía ser esta por vía hematógena, es decir, donde hay un foco primario y la bacteriemia, es decir, la diseminación de la infección por la sangre, la bacteria va a ocasionar que llegue al hueso. Esto va a ser más frecuente en niños y adolescentes, ¿no? Y sobre todo en metáfisis de huesos largos. Después, también la podemos clasificar por foco contiguo, ya que puede ser por fracturas expuestas que hayan sido contaminadas o por cirugía donde no se han tomado las medidas antisépticas. Y esto es sobre todo, es la más frecuente de las tres y sobre todo en adultos. Y la tercera por úlcera isquémica o neurológica, ya que en esta va a haber una disminución del flujo sanguíneo y también de la sensibilidad, ¿no? Entonces esto se ve sobre todo en pacientes diabéticos con complicaciones microvasculares, ¿no? O en otros que tengan insuficiencia vascular. Ahora también le podemos clasificar según el tiempo de evolución. Podemos decir una estimulitis aguda dentro de las primeras 2 semanas, una estimulitis subaguda entre las 2 y 3 meses. Y la osteomielitis crónica es la que va, menos característica ya de tener osteonecrosis y es mayor a 3 meses, ¿no? Pero esto es básicamente teórico porque es difícil diagnóstico de una osteomielitis aguda. Ahora, la más importante de las clasificaciones es la clasificación de Ciarni-Madero, ya que esta la clasifica de acuerdo a dónde está la lesión. Por ejemplo, en el tipo 1 vamos a ver que la osteomielitis es medular, es decir, que solo se ubica en la médula, es decir, en la diáfisis de los huesos largos, ¿no? En la etapa 2 vamos a ver que es una osteomielitis superficial, donde ya, como vemos en la imagen, ya se está involucrando a la parte cortical, ¿no? Y la etapa 3 es una osteomielitis localizada que ya va a involucrar tanto al hueso cortical como al hueso medular, como estamos viendo en la imagen. Y la etapa 4 ya es cuando hay una osteomielitis difusa y involucraría todo el espesor del hueso, ¿no? Eso según la clasificación de Ciarni-Mader, y de acuerdo a eso también se le va a dar un tratamiento, como vamos a ver más adelante. Ahora, en el diagnóstico básicamente es como una infección. Y básicamente lo vamos a ver como, vamos a pedir laboratorio, ¿no? Lo que es un hemograma, que vamos a encontrar trombocitosis y posible leucocitosis en el 60% de los casos. Marcadores inflamatorios también aumentados, con aumento de la proteína C reactiva y el BCG, pero bueno, no en todos, más o menos en el 80-90%, y cultivos de sangre que también podemos solicitarlos, y sobre todo en osteomielitis hematógenas, ¿no? Cuando hay un foco primario, y esto no, generalmente no lo vamos a solicitar en lo que es osteomielitis exógena, porque en este caso no había una bacteriemia previa, y tampoco en crónica, porque ya pasó el periodo de bacteriemia, entonces no vamos a encontrar nada. Ahora, en cuanto a la ecografía, algunos nos mencionan que se podría ver inflamación de tejidos blandos en las primeras 48-72 horas, y también se podría observar lo que es la elevación del periósteo con una acumulación pequeña de cantidad debajo de este, ¿no? Y bueno, lo que nosotros más vamos a contar y lo que más se hace es la radiografía. Sin embargo, vamos a ver que los hallazgos van a ser tardíos y generalmente en osteomielitis aguda no vamos a encontrar hallazgos patológicos. Más o menos, vamos a ver hallazgos a las 2 a 3 semanas, ya que en ahí es cuando recién vamos a poder ver la osteolisis, las zonas radiolúcidas que están formando un secuestro y las reacciones periósticas, ¿no? Esto sobre todo a partir de la segunda o tercera semana recién. En cuanto a la gamografía, en este caso va a ser la prueba más sensible para la detección precoz de osteomielitis, ¿no? Ya que como vemos aquí hay un foco inflamatorio, sin embargo no es específica, ya que varias otras enfermedades inflamatorias nos podrían dar también resultado positivo. En cuanto a la resonancia magnética, vamos a ver que se puede pedir cuando hay una radiografía, pero la radiografía no es concluyente y tenemos mucha sospecha clínica. Y cuando hay también para evaluar la extensión de la osteomielitis, ¿no? Y bueno, sobre todo en la osteomielitis aguda vamos a encontrar lo que es destrucción cortical, inflamación de la médula ósea y afectación de los tejidos blandos.
Y ya cuando vemos la osteomielitis crónica vamos a encontrar cicatrización fibrótica de la médula y inclusive por la misma inflamación podemos encontrar trayectos fistulosos. Ahora, eh, con respecto a la tomografía, podemos pedirla, pero no es de primera elección. Eh, pero se puede pedir, o bueno, es mejor que la resonancia en ciertas situaciones, por ejemplo, en las formas crónicas, donde se va a demostrar el secuestro y la destrucción cortical. Y después, el estándar, es importante decirlo, va a ser la biopsia ósea, ya que aquí vamos a sacar el mismo foco infeccioso y vamos a mandarlo a hacer pruebas para tinción gram y cultivos, sobre todo para antibiograma, para saber cuál es el germen y para darle lo que es el tratamiento ya dirigido. No, en cuanto al tratamiento, bueno, básicamente al inicio tenemos que manejarlo con analgésicos, antipiréticos y dieta rica en proteínas. Ahora, al inicio nosotros no tenemos el germen específico, entonces tenemos que darle terapia empírica, dependiendo del grupo etario o de lo que sospechemos. Por ejemplo, en niños menores de 5, donde el estafilococcus aureus está en la cabeza, le podemos dar cefuroxima o cloxacilina, ¿no? O en ese caso, si es un meticilino sensible, pero si sospechamos que es un meticilino resistente, ya podemos estar empezando con banco. Y eso tenemos que darle previamente haber tomado los cultivos, ¿no? Ya que si le vamos a dar eso, nos van a salir negativos. Y bueno, básicamente el tratamiento va a durar de 4 a 8 semanas, dependiendo de la evolución del paciente. Ahora, en cuanto al tratamiento dirigido, cuando ya se le hace las pruebas, el antibiograma o el cultivo, vamos a ver que dependiendo de lo que nos salga, le vamos a dar, ¿no? Por ejemplo, si nos sale un estafilococcus acilino sensible, le podemos dar oxicilina o una cefalosporina de primera como cefazolina, ¿no? O si nos sale un estafilococo meticilino resistente, ya podemos estar empezando con vancomicina. O si nos sale una pseudomonas, ya podemos dar cefepime o ceftazidima. ¿No? Eso de acuerdo ya a lo que nos salga. Ahora, también, bueno, se menciona que el tratamiento oral se podría iniciar, ¿no? Porque muchas veces en osteomielitis básicamente se pensaba que sí o sí tenía que ser intravenoso, pero en este bueno, estudio demuestra que no, que se podría dar de manera oral y que a largo plazo los resultados y las complicaciones serían las mismas. Entonces es importante dar el tratamiento, ¿no? En el mismo tiempo que darle un intravenoso, ¿no? Ahora, en cuanto a la cirugía, es básicamente de todos estos es básicamente drenar ese foco, ya que se comporta como un absceso, entonces va a tener, en algunos casos va a tener penetración de antibióticos limitada, entonces lo mejor es sacar ese foco y reemplazarlo, ¿no? Con un injerto para que se cure bueno, para que se resuelva mejor la osteomielitis, ¿no? Y en cuanto a las complicaciones, vamos a ver que, bueno, vamos a tener tempranas y tardías. La temprana, que si ese foco se abre hacia la articulación, nos puede dar una artritis séptica, una embolia séptica, y puede también ser un foco infeccioso, originándonos una segunda bacteriema, llevando endocarditis o meningitis. Y también complicaciones tardías tenemos la osteomielitis crónica, las fracturas, deformidades óseas, alteraciones del crecimiento y sobre todo, bueno, nos menciona que este foco, esta osteomielitis, se podría malignizar llamándonos a lo que es el carcinoma de células escamosas. No, bueno, entonces mi compañero continúa con el caso clínico. Doctor, compañeros, buenas tardes. A continuación voy a presentar lo que es el caso clínico. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al análisis, era un paciente masculino de 60 años de edad, de ocupación comerciante que había ingresado a la salud el 1 de octubre. Con respecto a su tiempo de enfermedad, él tenía un día de enfermedad de forma de inicio brusco y curso estacionario. Los síntomas principales que presentaban era dolor y disfuncionalidad en la pierna derecha. Bueno, este paciente es llevado a emergencia al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón con un cuadro de dolor severo en la pierna derecha y tenía una disfunción causada por la misma. Esto fue a causa de que el paciente tuvo una caída casual, él menciona, en su domicilio, y por lo cual sus vecinos lo emergencian y lo llevan al hospital, donde le inmovilizan su pierna con vendas y cartones, y además le indican antibióticos como clindamicina intravenosa 100 miligramos y ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas.
Al día siguiente, el paciente es referido al Hospital 3 de Salud, donde actualmente se encuentra hospitalizado en el servicio de ortopedia y traumatología, y además es observado. Y al examen, bueno, se percibe un olor maloliente proveniente de su pierna derecha. Y además, ¿no? Se decide cambio de antibióticos. Siguiente. Con respecto a los antecedentes, este paciente era un paciente que ya había tenido 2 fracturas previas en la pierna derecha, en su extremo proximal de la tibia en ambas ocasiones. La primera fue a causa de un accidente de tránsito en moto, donde el paciente indica que se le realizó una osteosíntesis con placa y tornillos, que él, por su misma comodidad, se hizo retirar a los 8 años. Posteriormente, en el año 2008, el paciente vuelve a tener una fractura del extremo proximal de la tibia y esta vez fue a causa de un atropellamiento de la pierna derecha. Y aparte de eso, nos dice que ahora sí nuevamente le colocan lo que son las placas y los tornillos. Entonces, antecedentes quirúrgicos, el paciente tendría 2. Justamente a causa de las mismas fracturas, se le realiza el mismo procedimiento, el cual es osteosíntesis en ambos casos. En cuanto a los hábitos, bueno, el paciente menciona que su medicación frecuente es paracetamol y diclofenaco, debido a que posterior a su segunda osteosíntesis, el paciente siempre ha referido cuadros de calambres, dolor. Por lo tanto, él se automedica normalmente con estos, con paracetamol y diclofenaco. Siguiente. En cuanto al examen físico, pues en sus signos vitales se encontraba todo normal y estaba hemodinámicamente estable, no presentaba fiebre. Sin embargo, el paciente tiene, ¿no? Un peso de 82 kilogramos con una talla de 1,63, lo cual podríamos estar clasificando por un IMC de 34,2 en un grado de obesidad grado 1. Siguiente, por favor. En cuanto al examen regional, bueno, lo que nos interesa aquí es, ¿no?, la parte de los miembros inferiores, donde el paciente se podía ver una simetría comparando el miembro derecho con el miembro izquierdo, y fuera de ello también se observaba una herida de 4 por 2 centímetros en lo que es la parte lateral de la pierna derecha. Además tenía, ¿no?, secreción maloliente y su cobertura cutánea era escasa. Y esto debido a que en su segundo, bueno, en su primer accidente, no le pudieron colocar un aloinjerto, por lo tanto la región ya se encontraba algo expuesta al momento de su tercera caída. Siguiente. En cuanto a los exámenes auxiliares, bueno, importante destacar, ¿no?, que, por ejemplo, el paciente entró al servicio el 1 de octubre y se le realizó el procedimiento el día 5 de octubre. Sin embargo, para el día 16 de octubre, pues el paciente seguía teniendo un PCR elevado de 5, leucocitos estaba en 6.530 y las plaquetas en 508.000. Fuera de eso, en su hemograma también se veía, ¿no?, que los segmentados estaban en 79%. Siguiente. Para ello también se le realizó lo que son las radiografías. El paciente, bueno, podemos ver, la primera fue el 1 de octubre y donde se puede ver que el paciente llega al servicio con las siguientes imágenes, que se puede ver ahí la placa con la placa con los tornillos que se había hecho de la osteosíntesis previa que había tenido. Y también se puede ver en las imágenes, ¿no? Se puede ver en la imagen del lado derecho, ¿no? Y también podemos observar lo que es la placa. Siguiente. Esta ya es una imagen posterior a su cirugía un día después, porque la cirugía fue el día 5. Entonces, ahí lo que ya en el paciente se prefirió, bueno, el procedimiento que se realizó fue lo que es la fijación externa, y donde podemos ver en la imagen, ¿no? Ahí está la tibia, no podemos ver cómo se encuentra, ¿no? Inclusive en la misma forma que presentan, ¿no? Podemos ver, ¿no?, ahí la línea fracturaria, el foco fracturario, pero fuera de eso, ¿no?, podemos ver, ¿no?, también que no es normal, ¿no? O sea, es ni simétrica y se puede ver, ¿no?, exactamente que la forma no es como debería ser. Siguiente, por favor. Y esto ya es una placa posterior al día 10, donde podemos ver de igual manera la fijación y podemos ver ahí el miembro, cómo está la tibia, en ambas imágenes. Siguiente. Entonces, en el cuadro, el paciente, ¿no?, los diagnósticos que se le dio fue una refractura de tibia proximal. Esto ya debido a que esta ya es su tercera fractura en el mismo miembro, en el mismo hueso y en el mismo lado. Como el paciente ya tiene cuadros repetitivos de fractura, fuera de ello que la primera también el paciente refirió que fue una fractura expuesta,
Entonces el paciente ya presentaba lo que es un cuadro de osteomielitis crónica y además se encontraba lo que es la consolidación viciosa. Es por ello que cuando el paciente entró al servicio de salud, a él se le inició tratamiento con clindamicina y cetraxona, pero debido a que la secreción maloliente no se iba, a pesar del tratamiento, se decidió cambiar los antibióticos por meropenem, 1 gramo cada 8 horas, y vancomicina 1 gramo cada 12 horas. Fuera de ello se le acompañó con otros medicamentos como metamizol, ranitidina, y ya para lo que son las cirugías, que fue el día 05 de octubre, lo que se hizo fue un tratamiento abierto de fractura tibial proximal derecha, unicondylar con fijación externa, donde en la parte intraoperatoria lo que se halló fueron falta de cobertura cutánea, secuestro óseo diafisario proximal de tibia derecha, y además el canal óseo tibial diafisario distal se encontraba impermeable. Posterior a ello, y debido a que el paciente seguía teniendo lesiones, en la pierna, pues se realizó 3 procedimientos más. Y todos fueron de curaciones de la herida operatoria. En el día 12, bueno, lo que se encontró también fue la falta de la cobertura cutánea, pero fuera de ello también se evidenció, ¿no?, secreción purulenta. Y seguíamos viendo lo que es el secuestro óseo diafisario proximal de la tibia con el canal tibial impermeable. Para el día 17, lo que ya se vio es que la secreción purulenta había disminuido un poco, comparado ya en el día 20, que si bien es cierto, seguía teniendo secreción, pero no ya era en una cantidad más pequeña. Y fuera de ello también, ¿no?, se pudo ver, ¿no?, que el hueso ya se encontraba pétreo en ambos extremos del foco fracturario, y el mal olor, ¿no?, la debridación profunda también. Siguiente. Bueno, doctor, compañeros, eso sería todo con respecto a la exposición. Muy bien. Entonces, miren, de la osteomielitis, lo que ustedes tienen que manejar igual, ¿no? Como ya les había mencionado en las fracturas expuestas, iniciar la terapia antibiótica lo más temprano posible. Si es antes de las 3 horas, ideal, hasta antes de las 8 horas, porque eso nos va a garantizar de que la posibilidad de que haga una osteomielitis en el futuro disminuye. Eso es importante. Entonces, métanse eso a la cabeza. Fractura expuesta, antibióticos, iniciar antibióticos lo más antes posible para evitar este problema, porque la osteomielitis para el paciente es como cargar una cruz. Es la bella durmiente la osteomielitis. Despierta en cualquier momento, cuando bajen las defensas, entre en estrés, preocupación, comienza a fistulizarse y drene y drene. Y es una cruz para el paciente. El tratamiento es difícil, complicado. Hay que tomar hueso, buenas cantidades, buen segmento. Entonces, y es de largo aliento el manejo. Hay que hacer tratamiento con antibióticos de amplio espectro por 1 mes, por lo menos, hospitalizándolos, y luego el tratamiento vía oral en periodos indefinidos incluso, pero mínimo 2, 3 meses, ¿no? Para que podamos tener algún efecto. Eso es conocer la clasificación también de Cierne-Mader, que está en la presentación, que se los voy a compartir, es importante, pero debemos de tener en cuenta ello, ¿no?, en el caso de la osteomielitis. Y en la displasia de cadera ya saben lo que les he dicho ya. Manejo a partir del 4.º mes, placa radiográfica. Recuerden que la displasia de cadera debería de ser considerado ya como un programa también dentro de las evaluaciones que se hacen a los lactantes, para poder evitar este tipo de problemas, ¿no?, en el futuro, ¿no? Es importante entonces conocer el manejo de estas 2 patologías importantes. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a los temas que hemos tocado. Si hubiera alguna, por favor, lo pueden hacer. Mientras voy a revisar la asistencia. Un momento, por favor. Listo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, por favor? Si no lo hubiera, bueno, nos volvemos a encontrar la siguiente clase, que ya lo vamos a coordinar con la delegada también. Y también les envío las diapositivas, no se preocupen. Listo, entonces nos quedamos aquí. Gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Buenas tardes.